revisar con nuestros clientes y de manera general. Creemos que existe actualmente un poco de sobreinformación. Entonces, eso hace que pues surjan muchas dudas, que surjan recomendaciones de varias índoles. No significa que haya una sola opción correcta o una sola recomendación correcta. Claramente vamos a entrarnos en el ámbito general, pero sabemos que existen particularidades que se pueden tratar con distintas opciones y que, claro, estamos pues a sus órdenes para poder revisar todas estas particularidades que tengan. Ya quienes son nuestros clientes, pues saben que es un gusto trabajar con ustedes, y quienes no, pues realmente es un corte comercial para que se acerquen a nosotros y puedan formar parte de Prepal, y pues con gusto damos inicio a esta sesión. El día de hoy, como les comentaba, la licenciada Elisa dará inicio con la presentación, que es un tema que queremos tocar respecto a tema de litigio, tal cual, de juicios. La licenciada Irarse nos apoyará con el tema de normas oficiales mexicanas y un poco de legitimaciones. Y en su caso yo estaré dando el tema respecto a inspecciones. Entonces, permítanme un momento y inicio con la presentación de la presentación, valga la redundancia. Hola, buenas tardes a todos ustedes. Para los que ya han estado con nosotros en ediciones anteriores de estos Prepal Te Premia en torno a actualización de la reforma laboral y sus implicaciones en juicios laborales o audiencias prejudiciales para las empresas, se les va a hacer un poquito familiar la información que les hemos compartido, y la intención de este Prepal es para efectos de, pues, dar algunos cambios que han estado ocurriendo en esta implementación de las nuevas autoridades laborales y las implicaciones que tienen para las empresas. Dentro del temario son nuevas autoridades laborales, nuevo procedimiento laboral ordinario, principales cambios en el desahogo de pruebas y providencias cautelares. Voy a hacer un repaso algo rápido o breve en este sentido para aquellos que ya habían estado anteriormente con nosotros. En relación a las nuevas autoridades laborales, como ustedes recordarán, anteriormente se tenían los procedimientos ante las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora, con las nuevas autoridades, tenemos los centros de conciliación y registro laboral, tanto federales como locales. A muchos de ustedes ya les ha tocado tener citatorios de audiencias prejudiciales, tanto locales como federales, y como recordarán o ya lo han visto, pues es una instancia que se debe de agotar previo a los procedimientos o los juicios laborales. ¿Cuáles son las diferencias que existen para aquellos que no tenían este contexto? Como recordarán, los procedimientos anteriormente eran ante las juntas de conciliación y arbitraje, en donde existía un presidente. Las notificaciones eran personales o por boletín. Había en los juicios distintos tipos de audiencias o etapas, como de conciliación, demanda de excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y se iban desahogando las pruebas en estos juicios laborales con el procedimiento ante la Junta, y las juntas lo que emitían eran laudos, ¿sí? Con los cambios en los juzgados y en los tribunales laborales, de entrada el responsable o el titular es un juez, un magistrado. Esta primera notificación que ustedes conocerán para aquellos que ya han tenido juicios laborales o que tienen algún acercamiento en este índole, pues es el emplazamiento, este llamamiento a juicio, en donde nos hacen saber que existe un procedimiento laboral en contra de nosotros como personas físicas o como empresa. Y las subsecuentes notificaciones pues serán por buzón electrónico, para el caso evidentemente que estemos registrados también. Hay dos audiencias, que es la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En este ínter puede la autoridad señalar alguna audiencia incidental, si es que llegáramos a promover algún tipo de incidente.
puede ser inclusive previo a la audiencia preliminar, si fuera el caso de una audiencia planteada por un incidente de nulidad de actuaciones. Y pues también pudiera ser que la autoridad nos señale alguna fecha previa para algún tema de toma de muestras de pericial para el perito que designe la autoridad, o bien que por alguna cuestión de índole que no nos compete a nosotros, sino a terceros, como es ante la autoridad, que puedan suspender esta audiencia de juicio y señalar una continuación o para un dictado de sentencia. Este es un procedimiento distinto al que estamos contemplando ante las juntas, en donde los tiempos evidentemente cambian. ¿Y por qué digo que cambian? Nos enfocamos primero antes de llegar al tema de los litigios, a la instancia prejudicial. En esta instancia prejudicial se tiene que agotar la misma, es decir, el trabajador hace la solicitud o el empleador, y hay casos de excepción. En esta instancia, el trabajador presenta su solicitud, la autoridad señala una fecha para una audiencia prejudicial, esto es ante el centro de conciliación, me adelanté un poquito con el tema de los juicios, dentro de los 15 días a su solicitud. En dicha fecha, los representantes de la empresa tendrán que comparecer acreditando personalidad adecuada, es decir, con el instrumento notarial o el poder del que se desprendan las facultades de la persona que acuda para la atención de la audiencia prejudicial. Esto se puede atender por personas ajenas que no sean abogados. Sin embargo, sí recomendamos, o nuestra recomendación es que al menos, si no acude un abogado, si se hagan, tengan la asesoría de uno para la atención. Se atiende esta audiencia prejudicial. Nos pueden dar una siguiente cita, 2 citas, para el caso de que el conciliador vea posibilidades de solucionar el conflicto. Si no se soluciona ese conflicto, se emite una constancia de no conciliación, que va a ser la carta de entrada, por así decirlo, para que esta persona pueda demandar. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, se realiza un convenio que puede pagarse en una sola exhibición o en parcialidades, y una vez que se dé por cumplimentado el mismo, se concluye esta etapa prejudicial. ¿Qué es lo que ha ocurrido ante el Centro de Conciliación Laboral local? Han estado cambiando un poco el tema de los criterios para celebración de los mismos. El convenio lo realizan en el centro, se entrega fichas para efectos de poder atender este tema. Después hubo un cambio en relación a un tema de un preregistro, que ese preregistro se puede realizar en el mismo centro, previo a que nos puedan atender. Si les comentamos o recomendamos que sean pacientes, no es una atención tan rápida, si lleva su tiempo para efectos de que se pueda atender. También comentarles de la documentación que se requiere para esta atención de audiencia prejudicial, como ya lo habíamos comentado, pues evidentemente es llevar el instrumento notarial, la carta poder en su caso, para efectos de que nosotros como abogados podamos comparecer a las mismas. Sí es importante ya contar con el expediente del solicitante o del colaborador, con todas las condiciones laborales en torno a puesto, horario, salario, para si hay algún tema de adeudo, si tiene alguna pensión alimenticia, si se le está haciendo algún tema de descuento, etcétera, para efectos de poderlo traducir en la cita y estar hablando de cantidades reales en torno a una negociación.
Sí, particularmente se recomienda a nuestros clientes que nos están viendo, pues tratar de tener más en orden sus expedientes laborales de su personal para el caso de que les llegue alguna audiencia prejudicial o que brinque al litigio, pues los tiempos no nos impacten tanto. Hay requisitos que establece la ley para efectos de que no tenga el trabajador o trabajadora que agotar la instancia prejudicial, como son en los casos de discriminación, de embarazo por sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social, acoso u hostigamiento. También para los casos de declaratorias de beneficiarios, no tienen que agotar evidentemente esta instancia prejudicial, se van directamente al tema de juicio. Para cuestiones de prestaciones de seguridad social, para temas de libertad de asociación y libertad sindical, titularidad de contratos colectivos e impugnación de los estatutos del sindicato. Estos puntos son casos de excepción o exclusión que marca la ley para efectos de poder presentar la demanda laboral. ¿Sí? Ahora, el tema de el juicio laboral. Para aquellos que ya habían tenido anteriormente acercamiento con juicios laborales ante las juntas, como ya lo señalé anteriormente, ¿qué es lo que les ocurría? Llegaba la demanda, les notificaba un actuario de la junta y les señalaban fechas de audiencia dentro de 2, 3, 4 meses para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones. Luego esta demanda era asignada al despacho de su confianza o en este caso a esta firma que representamos. Les hacemos la solicitud de documentos y cercana a la fecha de audiencia es cuando empezábamos a tener esa información para poder preparar la defensa de la empresa y poder estar listos para la audiencia de conciliación, demanda de excepciones, presentando nuestro escrito de contestación. Si por alguna razón el domicilio estaba mal o alguna circunstancia, la audiencia de conciliación, demanda de excepciones no se llevaba a cabo, señalaban una nueva fecha, igual dentro de 2, 3 meses, dependiendo la agenda de la Junta, y teníamos todavía un margen de maniobra en caso de que no encontráramos algún documento que nos pudiera servir, y bueno, ya no había tanto tema. Sin embargo, con este nuevo procedimiento los tiempos cambian. Por esa razón, el comentario que les había hecho en torno a tener sus expedientes personales lo más actualizados posibles es una petición que no solo mis compañeras y una servidora les haría encarecidamente, sino que cualquier abogado al que le preguntaran también lo estaría contemplando, porque el procedimiento con este nuevo sistema tiene una fase escrita y una fase oral o del desahogo del procedimiento. ¿Qué es lo que ha cambiado con este nuevo procedimiento y que ya lo habíamos visto en unas sesiones previas? Y para los que no nos habían acompañado, pues comentarles. ¿Qué es lo que cambia? Se presenta la demanda, se turna la autoridad en un término de un día, la admisión de la demanda en 3 días, ordena notificar a los demandados en 5, y nosotros tenemos 15 días únicamente para dar contestación a la demanda, para ofrecer pruebas y para objetar las pruebas de la parte contraria. Es decir, ya no contamos con ese término de 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo de la agenda de la Junta, para efectos de poder tener la mayor información posible y poder preparar la defensa. Únicamente la defensa, y si por alguna cuestión el expediente del colaborador o un documento importante estaba extraviado, a lo mejor teníamos como que un poquito de margen de maniobra para poderlo exhibir dentro del juicio. Ahora ya no contamos con esos términos. Únicamente tenemos 15 días, entonces en cuanto reciban una notificación de un juicio, importantísimo enviarla a sus abogados de cabecera o a nosotros como su despacho para efectos de poderle dar trámite y seguimiento a este juicio por los términos que ya tenemos, ¿sí? Porque sabemos que de pronto es complicado o les lleva tiempo recabar esta documentación e información de ese colaborador, luego entonces a nosotros para preparar la defensa o para ofrecer pruebas, ya no tenemos el mismo tiempo para poderlo exhibir, ¿sí? Una vez que nosotros presentamos este escrito de contestación de pruebas y objeciones, la autoridad admite esa contestación a la demanda y recepciona pruebas 2 días. Parte actora
la autoridad le corre traslado al abogado o abogada del trabajador o trabajadora para efectos de que formule réplica a lo que nosotros ya señalamos en un término de 8 días. Luego de esa réplica que ellos formulan, se nos corre traslado a nosotros para formular contrarréplica en un término de 5 días. Esta parte de réplica y contrarréplica nosotros la llevábamos a cabo en la audiencia de conciliación de excepciones. Cuando se celebraba, en la misma audiencia podíamos hacer uso de voz en ese sentido. Acá, en este nuevo procedimiento, al ser una fase escrita, nos dan términos para efectos de presentar nuestros comentarios en ese sentido. Posteriormente a que nosotros presentemos la contrarréplica, señala una audiencia preliminar en el término de 10 días, en la cual se hace una depuración del procedimiento, es decir, de los hechos que no sean controvertidos por las partes, se van depurando para quedar únicamente aquellos hechos que son controvertidos y que tendrán que desahogarse y probarse. En esa audiencia preliminar, precisamente es esa depuración del procedimiento, y posteriormente la autoridad señala una audiencia de juicio para efectos de que se desahoguen las pruebas. A los que ya tenían el acercamiento con juicios laborales ante la Junta, podrán recordar que una vez que estábamos en la etapa de desahogos de pruebas, nos iban señalando fechas y fechas y fechas, y luego entonces el procedimiento se llevaba más tiempo para desahogar confesionales, para desahogar testimoniales, para desahogar una inspección ocular, etcétera. En la audiencia de juicio se va a aglutinar todas esas pruebas que ambas partes ofrecimos, esperando se desahoguen en una sola audiencia. Entonces, se espera que sea un procedimiento más ágil, más rápido. Para el tema de la audiencia de juicio, pues va a ser más cansado para todas aquellas partes que tengan que intervenir en la misma, por el tiempo que nos va a implicar su desahogo prácticamente. ¿Qué documentación requerimos para atender los juicios? Pues sigue siendo prácticamente la misma, es decir, tenemos que acreditar personalidad. Ojo aquí, algunos clientes de pronto se les hace raro que les comentemos del tema de la inversión en sus actas constitutivas o en sus poderes en relación a copias certificadas. ¿Por qué razón lo ponemos sobre la mesa? Porque el procedimiento ante la Junta, por lo regular, cuando yo comparecía como abogado de la empresa, exhibía la personalidad, era cotejado el instrumento y en ese mismo momento nos devolvían el mismo. Ahora, con el nuevo procedimiento, no obstante que se solicite la devolución de manera inmediata, pues no es tan rápido el que nos hagan la devolución de los instrumentos. Entonces, si es un cliente que tiene una operación probablemente a nivel nacional y requiere o llega a algún conflicto en alguna otra plaza o en alguna otra entidad y no cuenta con el número suficiente de personalidad, pues sí va a ser un tema que nos pueda meter en aprietos, tanto a nosotros como abogados como a ustedes como empresa. Entonces, si han escuchado por parte nuestra esta petición o solicitud de que puedan tener copias certificadas adicionales, es en función a este tema, ¿sí? En nuestro escrito de contestación, pues evidentemente tenemos que hacer llegar las pruebas que acreditan nuestra defensa, como es el caso del contrato individual de trabajo, nóminas, la renuncia, el finiquito en caso de que estas existan, listas de asistencia, pago de aportaciones ante instituciones de seguridad social. La información que les será solicitada, pues determina cada asunto en concreto. Por lo regular hay cosas muy particulares, muy puntuales que como empresa pueden empezar a recabar, sobre todo cuando tengan alguna terminación o no haya una buena terminación con algún colaborador, pues sí tener su expediente personal listo, si es el caso de recibos de nómina, tener del último año, contar con el contrato, si tenemos la terminación, poderlo documentar precisamente para estos temas y términos que tenemos en el nuevo procedimiento. Recordarles que como patrón
Evidentemente tenemos que acreditar condiciones laborales, como es el caso de fechas de ingreso, antigüedades del trabajador, faltas, causas de rescisión, terminación de la relación o el contrato de trabajo, alguna constancia que haber dado por escrito del tema del despido, etcétera. Todas las condiciones laborales, el patrón está obligado a acreditarlas. Entonces, sí es muy importante tratar de complementar los expedientes y robustecerlos. Si hay un tema de descuentos, poderlo tener mapeado. Temas de jornadas extraordinarias, si tenemos o no listas de asistencia que las podamos acreditar. Si hay algún tema de pagos, que lo tengamos bien documentado, si es adicional o no es adicional, o para aquellos que no está tan formal el tema de relación laboral, bueno, saber que existen implicaciones al respecto, ¿no? ¿Qué cambios les habíamos comentado en relación al procedimiento o para aquellos que ya les había tocado desahogar audiencias, como el tema de confesionales? Podrán recordar el término de que se absuelven posiciones y que cuando teníamos charlas con ustedes en relación a cómo es la dinámica de este tipo de pruebas, a una respuesta afirmativa o negativa. En este caso ya cambia esa dinámica, son preguntas y respuestas abiertas. Las posiciones en la Junta se llevan por escrito. Aquí pues debe ser todo tema oral. El juez puede intervenir a preguntarles a los absolventes respecto del caso en concreto. Si la persona residía en algún otro lugar, se auxilia de una autoridad para el desahogo de dicha prueba. Ahora lo puede hacer inclusive vía remota. Entonces, esa dinámica quizá que se tenía ante la Junta cuando un absolvente no podía acudir al juicio y que se justificaba su inasistencia, pues es una práctica que ante las nuevas autoridades no podemos estar contemplando. ¿Por qué razón? Porque la autoridad va a cerciorarse por conducto de sus sentidos que realmente la persona está imposibilitada para el desahogo de la prueba. Ya no se va a permitir ese punto. Van a ver el tema necesario o sus medios para efectos de determinar si el médico que suscribe algún certificado realmente expidió el mismo o si la persona realmente se encuentra imposibilitada o no. Para el caso de las pruebas testimoniales, de igual forma se puede desahogar vía remota o como antes lo hacíamos, que se desahogaba de otra autoridad cuando se complicaba este punto, y el juez ante el nuevo procedimiento de igual forma puede preguntar libremente a los testigos, ¿sí? Entonces, recomendaciones, pues sí tendrían que contemplar aquellas personas que su carga laboral se les complique o tengan algunas otras ocupaciones y que nos hagan el comentario de que difícilmente puedan acudir a atender algún desahogo de pruebas, pues el riesgo en el juicio se puede incrementar y sí será pertinente contemplar, como lo hemos hecho a lo largo de nuestras recomendaciones, de contemplar un tema conciliatorio. Como ya lo habrán escuchado anteriormente de parte de una servidora o de parte de alguna compañera de esta firma, no lo vemos en función a que no sepamos llevar un juicio en todas sus etapas o que no nos guste hacerlo, simple y sencillamente porque el procedimiento laboral, si tenía riesgos ante la Junta, los riesgos continúan o se incrementan con el nuevo procedimiento, con temas de multas inclusive, y el costo que a ustedes como empresa les puede implicar, pues es aún mayor. Ya nos enfrentamos inclusive a multas ante el Centro de Conciliación Prejudicial de no atender una audiencia. Si antes ante la Procuraduría
se atendían los citatorios y no había tema si uno iba o no iba. En el centro, si no acude la parte y si está notificado por parte del centro, además de que se emite la constancia de no conciliación, también trae como consecuencia un tema de una multa a la empresa, ¿no? O para aquellos casos en los que no se tenía conocimiento de la misma y lo que les llegó o tuvieron conocimiento fue la multa. Y mientras se está impugnando la misma, pues ya tenemos un menoscabo en el procedimiento para acceso inclusive al expediente, etcétera. Entonces, este tema que comentamos de los certificados médicos, pues el juez va a hacer todo lo posible para cerciorarse de que efectivamente es correcto y habrá un tema de ratificación. En el caso de las periciales, a lo mejor podrán recordar que el procedimiento ante la Junta, el trabajador señalaba que no tenía medios para solventar los honorarios de un perito y el Consejo de la Judicatura asumía este costo, nada más lo solicitaba la autoridad y por la parte patronal siempre era un costo de honorarios en los peritos. Con este nuevo procedimiento, el juez designa al perito que va a atender la diligencia, siendo que de pronto hay comentarios que se pueden violentar los derechos de las partes al nada más tener la designación por parte de la autoridad. Sin embargo, sí les recomendamos que a la audiencia de juicio podamos ir acompañados de peritos en la materia. ¿Para qué? Para efectos de cuestiones muy precisas y muy técnicas, ese especialista le pueda formular al perito que está llevando a cabo el desahogo. ¿Qué es lo que hemos estado viendo también en tema de providencias cautelares? Como les habíamos comentado anteriormente, por cuestiones de embargo precautorio se mantiene igual. Se le requerirá al patrón se abstenga de dar de baja al IMSS a la trabajadora embarazada que haya sido despedida. Este tema de embarazo, lactancia, ojo con nuevas actualizaciones de reforma, que si bien era un tema crítico, ahora lo tenemos que tener más en cuenta, en consideración. ¿Qué es lo que en nuestro estado ha estado ocurriendo? De entrada, las predicciones a lo mejor que les habíamos hecho antes de que el procedimiento laboral iba a ser más rápido, pero que probablemente se iban a llenar de juicios y que muy probablemente los tiempos se iban a empezar a desfasar. Lo cierto es que sí ha iniciado rápido, sí han visto los juzgadores la posibilidad de conciliar los asuntos, si rebotaron de las instancias prejudiciales a un juicio, sí buscar la manera de conciliar y a la fecha pues ya tienen un número considerable de demandas, cosa que todavía no están todos los juzgados y tribunales implementados. Sin embargo, ya hay un número considerable de demandas. Entonces, esperemos no sea el caso y si se siga optando por este tema conciliatorio, si no, pues no creo que podamos estar en términos de un juicio desahogado en todas sus etapas en menor tiempo. Entonces, sí recomendarles como parte de nosotros, sí agotar o visualizar un tema de conciliación. Y creo que por mi parte, no sé si tengan alguna duda. Ser muy pacientes ante la atención de las audiencias prejudiciales que de pronto llevan su tiempo en espera del trabajador, probablemente unos 30 minutos de espera para poder comenzar la cita, entonces se pueden ir retrasando también. No sé si fue claro o se quedaron con más dudas, pero continúa mi compañera. Muchas gracias, Elisa.
pues vamos a estar viendo el chat para ver las preguntas y me parece que al final podemos resolver aquellas que hayan marcado en el chat y pues continuamos con la presentación. Ahora es mi turno. Yo les voy a hablar un poquito sobre las inspecciones laborales. Ya de igual manera, prácticamente la capacitación del día de hoy, digo, sí tenemos creo que un par de temas nuevos que son los que va a impartir Irarse, pero de manera general el tema de inspecciones y tema de juicios ya los habíamos dado anteriormente pues por la importancia que tienen y porque seguimos, uno, queremos prevenir, evidentemente, como saben, y la otra es que pues queremos auxiliarlos un poco a que cada vez que lleguen litigios o que lleguen inspecciones laborales, que son mucho más contingentes, puedan resolverlos de manera correcta. Entonces, de manera breve, el contenido son los tipos de inspecciones, las normas básicas de cumplimiento y la atención de inspecciones y recomendaciones. Respecto al marco legal, pues, como ya sabemos, todo viene de la Constitución Política, luego vienen los tratados internacionales, tema de la Ley Federal del Trabajo, Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tuvo una reforma en 2022, en agosto de 2022, el Reglamento General de Inspecciones del Trabajo y Aplicación de Sanciones, ese fue el que tuvo la actualización mediante decreto en el DOF, y las normas oficiales mexicanas. Respecto a los tipos de inspecciones, tenemos dos tipos, unas que son las del ámbito federal, que tenemos condiciones generales de trabajo, capacitación, adiestramiento, seguridad y higiene, y estas mismas se van a derivar en inspecciones ordinarias y en inspecciones extraordinarias. Las inspecciones ordinarias, como tal, pues son aquellas que ya nos tiene mapeada la autoridad y que normalmente nos notifican con un mínimo de 24 horas para indicarnos que van a ir a revisarnos y pues por ende estar bien preparados para atender a estas inspecciones, ¿no? Y las inspecciones extraordinarias, que son aquellas que no nos indican una notificación, la autoridad realmente llega de sorpresa, porque hay un tema de incumplimiento, ya sea que se recibió alguna queja por parte de algún trabajador, se tiene algún procedimiento de litigio abierto, hubo algún tema con accidentes de trabajo, riesgos de trabajo, un posible fallecimiento de un colaborador dentro de las instalaciones. Entonces, son varios factores que pueden llegar a darse, pero realmente desde nuestro punto de vista, y se los reiteramos en diversas ocasiones, la inspección federal es bastante correcta en la aplicación de sus funciones respecto a las inspecciones ordinarias, extraordinarias, así como al seguimiento que les da las mismas. Respecto a las inspecciones locales, también tenemos dos tipos. Tenemos de condiciones generales y la inspección técnica. La inspección de condiciones generales, que en el apartado anterior no se los expliqué, son todas aquellas inspecciones que nos requieren el tema tal cual general de las obligaciones laborales, ¿no? Patronales laborales. Temas de contratos, nóminas, aguinaldo, prima vacacional, pago de PTU, conformación de comisiones de PTU, tema de reglamento interior de trabajo, registro de asistencia, pago de horas extras si se generan, pagos de primas dominicales, de días festivos si se trabajan. Entonces, son todas estas condiciones que nos corresponden como patrones cumplirlas obligatoriamente o acreditar que las cumplimos o que no las tenemos. Y respecto a las inspecciones técnicas, son todas aquellas que vienen derivadas de normas oficiales mexicanas. Más o menos tenemos mapeadas, bueno, ya Irarse entrará un poquito más en ese tema. Existen 45 normas oficiales mexicanas. Todas son igual de obligatorias, no solo cuando nos asustaron con la norma 35, realmente todas son igual de obligatorias. Hay normas que me parece que existen desde el 95 más o menos, desde el año 95. Y así cada año han salido distintas. Las más recientes pues son esta la norma 35. Tenemos en puerta la norma 37 de teletrabajo. Entonces son todo este cumplimiento de normas que nos apliquen a las empresas. Normalmente oficinas administrativas nos aplican unas 14 normas, entonces no son poquitas y no es que nos aplique toda la norma en lo general, sino que hay ciertos puntos que podemos ir mapeando para que cumplamos con estas inspecciones y para evitar cualquier multa o incumplimiento, ¿no? Entonces aquí en las inspecciones locales sí son bastante distinto. Realmente las inspecciones locales desde nuestro punto de vista creemos que es un poco más fácil el cumplimiento, son más chamba administrativa, tenemos que sacar bastantes copias, tenemos que matar muchos arbolitos desgraciadamente, pero pues tenemos que cumplimentar con estas inspecciones si queremos no tener multas por la autoridad, ¿no?
Entonces, aquí son inspecciones ordinarias y extraordinarias. Realmente las ordinarias, realmente ordinarias y extraordinarias nos aplican de la misma manera. Realmente la autoridad llega, te deja una hojita amarilla en la que te dice, oye, tienes que presentar esta documentación en tal fecha y pues allá te vemos, ¿no? Realmente no te revisa, no hace su chamba de ser un auditor, de un inspector como tal, para decirte esto está bien, esto está mal y vamos a ir cerrando esto en este momento y tienes tanto tiempo para presentarlo. Realmente la inspección local solo va, te deja las hojitas y tienes que darle seguimiento. Un punto importante que hemos notado en este inicio de año es que han llegado con varios de nuestros clientes a intentar sobornarlos o a intentar asustarlos para que cierren sus instalaciones, les dicen que van a clausurar, que si no les dan tal cual lana, pues va a haber un tema complicado que les van a clausurar. Entonces, de entrada, quiero que uno de mis cometidos el día de hoy es que se queden, que nos busquen cuando tengan una inspección para poder darles el mejor consejo en el momento en que los busquen. Díganle al inspector, denme 5 minutos, verifico tus datos con mi abogado, con quién me va a apoyar y vemos cómo lo resolvemos. Y la otra es, no se dejen asustar, realmente no, al menos que si de plano tengamos un accidente muy grave en las instalaciones, hayamos tenido algún tema con alguna autoridad de IMSS, SAT, un tema de PTU, digo, algo muy delicado que cada quien en lo particular seguramente lo sabrá y podrá ver perspectiva si es o no un foquito para la autoridad, pero si no, realmente hay que cumplir con lo que nos toca, con nuestras obligaciones laborales, tanto de condiciones generales como técnicas respecto a normativa, y pues con eso les aseguro que sí va a ser un poco de lata o bastante lata dependiendo del número de trabajadores, pero tengan por seguro que van a sacar un buen desempeño en la atención de inspecciones. Respecto a la inspección ordinaria, pues te tienen que llevar un citatorio previo, como ya lo vimos, 24 horas antes, si es una inspección ordinaria, y si es una inspección extraordinaria, no va a haber citatorio previo. En ese momento te van a llegar a inspeccionar y para tal cual agarrarte con las manos en la masa, qué estás incumpliendo, qué estás cumpliendo, y pues anotar todos esos incumplimientos, ¿no? Nos ha tocado mucho el punto número 1, me parece, que siempre se van con los extintores. Entonces, de una vez, quienes tengan por dar llenado o seguimiento o mantenimiento a sus extintores, pues vayan contemplando porque es uno de los primeros puntos que les anotan y uno de los primeros puntos con los que los quieren asustar respecto a clausurarles, ¿no? Respecto a tal cual a la notificación, siempre tenemos que revisar que venga el nombre del patrón y que sea correcto, que venga el domicilio y también que sea correcto, el día y hora en que te van a inspeccionar, cuál es el tipo de inspección que te están realizando, cuál es el número y la fecha de la orden de inspección, el listado de documentos que tiene que exhibir el patrón, los aspectos a revisar y las disposiciones legales en que se esté fundamentado cada uno de estos puntos, y también te deben de entregar un listado de derechos y obligaciones del entrevistado como tal para la persona que vaya a atender la inspección. Cuando no hay citatorio, son los mismos puntos, solo que en esta ocasión, pues no hay una cita previa, ¿no? No hay una notificación previa, llegan en ese momento y en ese momento te van a empezar a revisar. Respecto a una vez que ya tengamos al inspector en nuestras instalaciones, pues hay que entregar al patrón, representante legal o a quien atienda la inspección la orden escrita respectiva, con firma autógrafa del servidor público facultado para ello y la guía que contenga los principales derechos y obligaciones del inspeccionado. Como punto adicional, quiero señalarles que es bastante importante, siempre la autoridad te va a pedir que esté el patrón o representante legal presente en inspección o que reciba la documentación, pero como punto número 1, siempre les pedimos que lo atienda, ya tengan señalado qué personas pueden atender inspecciones y que no sea ni representante legal ni el patrón, esto con el objetivo de poder tener distintos recursos una vez que ya tengamos la resolución de qué cumplimos, de qué incumplimos y cómo podemos solucionar para evitar para evitar multas por parte de la autoridad tal cual. Una vez que ya te dejaron todo esto, una vez que ya te inspeccionaron, la autoridad tiene que dejarte notificación nuevamente para volver a inspeccionarte.
Y uno de los puntos que les queremos también señalar es que el inspector de trabajo debe siempre exhibir sus credenciales. Debe decir, soy fulanito de tal, traigo mi credencial, soy inspector de trabajo, trae su folio, su número, su foto y trae los números de teléfono para marcar la autoridad. Nos ha tocado también, de hecho, hace poquito justo el secretario del Trabajo en una plática nos comentó que tal cual cacharon a una persona que estaba haciéndose pasar por inspector, que llevaba todo tal cual, su chalequito, su credencial, todo súper bien, pero realmente era una persona que no formaba parte del área de inspecciones de ninguna autoridad y realmente pues tuvieron que poner cartas en el asunto, ¿no? Entonces, la sola credencial no hace que la persona pueda ir a inspeccionarlos o que tengan que dejarlo ingresar. Siempre, la verdad es que es mejor prevenir, realmente dar el seguimiento oportuno, a lo mejor dejarlo pasar en una antesala, pero realmente primero verificar. Ahí en las mismas credenciales trae el nombre de la institución a la que pertenece, el número de teléfono, para que ustedes puedan llamar, pueden meterse a la página y ahí aparece el listado del directorio de las personas, de los inspectores. Ya también me parece, ahora estoy recordando un caso con Elisa, que tal cual a un cliente le estaban llamando de que, oye, pues necesitamos ir a notificarte, dinos, confírmanos que este es tu domicilio, de que pues de dónde eres, quién eres, qué autoridad eres. No, pues necesito que me digas, y realmente nunca nos dijeron ni quién era, ni qué domicilio buscaban, ni a qué persona, ni de dónde venían. Entonces, pues siempre pues creo que estamos en una situación actual en la que si pensamos un poquito mal seguramente nos va a ir un poco mejor, porque hasta que no estemos bien seguros de qué está sucediendo, pues no podemos dar entrada a alguien a nuestras instalaciones o no a toda la información que tenemos, ¿no? Pues aquí viene el tema de permitir el acceso al inspector del trabajo, tanto en el centro de trabajo como a la información y documentos requeridos. Una vez que nos cercioramos que sí es una persona indicada y que viene de la autoridad competente y que todo es hacia nuestra empresa, entonces hay que ser lo más amable con ellos. Un vasito de agua no nos va a quitar nada. Realmente son personas que a veces se la pasan en una inspección todo el día. Sabemos que no nos encanta que la autoridad nos visite, pero pues realmente hay que dejar que hagan su trabajo y hay que hacer nuestro trabajo también para que podamos terminar lo más pronto posible. Ya tenemos clientes que son súper clientes frecuentes de la Secretaría y que hace la primera inspección no nos fue tan bien, pero que ahorita solo son inspecciones de comprobación y que realmente son muy, muy rápidas, te tardas unos 40, una hora en desahogarla, resolverla y listo, te notifican de que todo está en orden y ahí terminamos, ¿no? Es un punto para ustedes para tener todo en orden y pues la autoridad también tiene ahí temas de estadística que para pues ver cómo van sus inspecciones aquí en el estado. Respecto a cuando estás durante las inspecciones, no solo es entregar información documentada, sino también hacen preguntas a los colaboradores. Entonces, siempre hay que cuidar que las preguntas que hagan pues sean en sentido positivo y pues realmente también no podemos dar ninguna reprimenda a los colaboradores o pedirles que no participen. Realmente casi siempre la autoridad te da la oportunidad de que puedas tú decir tal persona, puedes venir a hablar con el inspector y pues no hay más que preguntarles si trabajan en sus horarios, si no trabajan horas extras, si les pagan correctamente, si cumplen con sus derechos y realmente no hay nada adicional, ¿no? Para que se queden un poco tranquilos respecto a las preguntas que les puedan hacer. Y ahora bien, antes de concluir una inspección, el inspector va a anotar en las inspecciones federales quiénes son las personas que participaron, que normalmente es alguien por parte de la empresa, que es el que atiende la inspección, un representante por parte de los trabajadores, el inspector y 2 testigos de asistencia. Entonces, estas personas tienen que firmar todas las hojas de las actas, tienen que estar de acuerdo con lo que dice y siempre, si no estamos con algo de acuerdo, hay que dejarlo anotado en la inspección. La autoridad o el inspector nos va a dar la oportunidad de decirnos, oye, ¿estás de acuerdo con lo que estamos señalando aquí? Tú puedes decir, sí, sí estoy de acuerdo, firmamos el acta, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo porque aquí está este documento y tú no me lo quisiste recibir, o aquí está este documento y tú me dijiste que estaba incorrecto, o este documento sí te lo mostré y lo estás marcando ahí como que no aplica o como que no existe o que no lo tengo. O también nos ha tocado, en un caso nos tocó una inspección en la que la autoridad debe llevar todo el tiempo disponible para inspeccionarte. Si la autoridad no está, el inspector no está con el tiempo necesario, tiene que decirte, ¿sabes qué? Ahorita no puedo continuar.
damos por suspendida la inspección y mañana regreso para continuar con la misma. Si llega el inspector, ven que está apurado, que no nos quiere recibir la documentación o que dice, sí, no cuenta o no lo tiene y decirnos, no, sí lo tenemos, sí lo contamos con ello y aquí está la documentación. Entonces, si en algún momento el inspector no te atiende correctamente, no se toma el tiempo necesario para revisarte, también hay que exponerlo. Y eso evidentemente va a hacer que el inspector no pueda cerrar el acta de inspección porque tú no vas a estar de acuerdo y no vamos a firmar un acta hasta que no estemos de acuerdo con lo que está señalando el inspector y nos está revisando. Asimismo, ya que se cerró el acta de inspección, pues tenemos como inspeccionados el derecho a realizar por escrito lo que a nuestro derecho convenga respecto a la documentación que se entregó o no se entregó. En las inspecciones de condiciones generales tenemos 5 días para dar respuesta a esto. La autoridad, aunque tenemos estos 5 días, la autoridad puede o no puede dar por válido esto que le estamos mencionando en este tiempo, ¿no? Con el nuevo cambio de reglamento, la verdad es que sí hemos notado que la autoridad se ha vuelto mucho más estricta. Y por ende, pues tenemos que ser más precavidos con la documentación que tengamos, con la documentación que entregamos en la inspección y cómo resolvemos o damos o confirmamos al inspector que estamos o no de acuerdo con lo que indica la inspección. Y para las inspecciones de condiciones, de las inspecciones técnicas, que son respecto a normas oficiales mexicanas o todo el tema de seguridad e higiene, sí nos dan 30 días para poder ir a inspeccionarnos nuevamente una vez que nos dejaron el acta, ¿no? Ya que se cerró la inspección, tenemos 30 días para que la autoridad vaya a corroborar y a cerciorarse que estamos cumpliendo correctamente con las medidas que nos indicaron en la inspección, con el entendido de que no tengamos alguna inconformidad o que no estemos cumpliendo con algo y así evitar las multas y evitar el procedimiento administrativo sancionador. Respecto a los medios de defensa, pues tenemos 2, tanto para inspección técnica como para inspecciones de condiciones generales de trabajo, que uno es el recurso de revisión y el siguiente es el juicio de nulidad. Entonces, dependiendo del tipo de inspección, cómo se haya desahogado y el antecedente que tengamos, podemos inclinarnos por un recurso o por otro o por un juicio. Y realmente, como algunas personas o algunos de nuestros clientes les habrá tocado, todo el tema de medios de defensa, lo vemos en el tema administrativo. Entonces, ese tema como tal no voy a ahondar en él porque ya es una expertise distinta y nos tardaríamos bastante en poder dar seguimiento a esos medios de defensa. Respecto a las multas, dependiendo del incumplimiento que hayamos tenido, tenemos multas por seguridad e higiene y tenemos multas como las más importantes por no permitir que nos vigilen o que vaya la autoridad de nuestras instalaciones. Entonces, realmente la aplicación de multas y sanciones en el procedimiento administrativo sancionador depende totalmente de la autoridad, depende de la empresa y depende del incumplimiento. Es decir, si es tu primera inspección y es ordinaria, seguramente no va a ser el mismo tipo y depende de los puntos que hayas incumplido, seguramente no va a ser la misma aplicación de multa cuando es la tercera vez que te visitan, es la tercera vez que incumples y es la tercera vez que te multan. Entonces, mientras menos actitud de cumplimiento te vean, pues más factible va a ser que te estén revisando y que cada vez sean más agresivos con cómo te revisan y que cada vez sean más agresivos con la aplicación de sanciones para tratar de que en algún momento podamos cumplir con lo que es nuestra obligación como patrones. De lo contrario, nos han tocado multas que han sido medianamente o hasta a veces sentimos que son un poco baratas, por así decirlo, porque es una empresa que fue un punto que realmente se pasó porque no se entregó en tiempo, porque en ese momento no se tenía, o porque no es un tema tan relevante, pero que sí se tiene, que tal vez se acreditó en la presentación de pruebas, para que la autoridad nos escuche, pero no se tomaron como tal en cuenta para no aplicar una sanción, pero sí para reducir la misma. Entonces, cada inspección es distinta, cada cliente es distinto y por ende les pedimos que cuando tengan una inspección se acerquen para poder ver la manera correcta de poder resolver el tema, qué incumplimientos podemos tener y cómo podemos
si tenemos siempre el objetivo es no tener incumplimientos, pero si tenemos algún incumplimiento, pues entonces ver cuál va a ser el procedimiento más factible para la empresa, un tema de impugnación o un tema de pagar una multa. Y otro de los puntos que les quiero comentar es que también haciendo un corte comercial, tenemos un nuevo servicio que estamos implementando que es respecto a la aplicación de, podemos llamarlos así, como revisiones o simulacros de inspección, para que ustedes puedan quedarse tranquilos respecto a la documentación que tenemos y que nos hace falta. Entonces, hay con varios de ustedes que seguramente ya lo estamos haciendo o que vamos a empezar a hacerlo o que ya lo hemos hecho en algún momento. Con gusto podemos retomarlos con quienes lo requieran y pues saben que siempre cuentan con el seguimiento de nuestra parte. Y otro punto, antes de que se me pase, que también creemos que es muy importante y que hemos notado en nuestras últimas inspecciones con clientes, es que sí o sí necesitamos capacitación para todas aquellas personas que se encarguen de la atención de inspecciones. Sabemos que hay empresas que tienen todo el tema organizacional con temas de calidad o con áreas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues esas empresas, la verdad es que muchas felicidades por tener esta estructura y por tener personas que pueden atender perfectamente las inspecciones. Y todas aquellas empresas que tienen pues que son más pequeñas, que son pymes, que son empresas pequeñas, que no tenemos este perfil, sí es importante que se seleccione a un par de personas, que por lo menos administración, recursos humanos, sepan qué son las inspecciones, qué tienen que revisar cuando les llegan, cómo tenemos que atenderlas, qué documentación tenemos que entregar, que tenemos plazos, que es importante que se notifique, si nos llegó una notificación, que es importante que ese mismo día se la reporten a su jefe inmediato, al despacho que los asesora, al encargado de recursos humanos, de administración, al jefe, con tal de que no se nos vayan estos tiempos, ¿no? Es muy importante, así como en litigio, que tenemos tiempos muy cortos, pues también en inspecciones tenemos tiempos muy cortos y un día ahí, si la autoridad no es de que, ay, pues llegaste tarde, mañana vente temprano, no, realmente es, llegaste tarde y pues vamos a proceder a un procedimiento administrativo sancionador para imponer una multa y ya en la multa vemos cómo puedes resarcir ese incumplimiento que se tuvo. Entonces, este es un tema importante. Y Arce, ¿me confirma si ya es tu... Sí, ya es. ¿Tiempo? De acuerdo. Pues muchas gracias por su tiempo y ahorita continuamos con la siguiente presentación. Muchas gracias, Fanny. Buenas tardes a todos. Como bien señalaba Fanny, yo les voy a platicar un poco sobre las normas oficiales mexicanas. Afortunadamente me ha tocado estar involucrada en el proyecto en el que hemos estado implementando estos cumplimientos con algunas de nuestras empresas. Recapitulando, lo más importante respecto a este tema que señalaba Fanny es justo que tenemos 45 normas oficiales mexicanas que son tan obligatorias como la NOM 035 y que son tan obligatorias como la ley, ¿no? Estas normas oficiales mexicanas los podemos ver como una otra parte de la ley que especifica las regulaciones de seguridad y salud en el trabajo respecto a un tema en específico. Nuestra misma secretaría que emite las normas las divide en una clasificación de 5 tipos, que son normas de seguridad, normas de salud, normas de organización, normas específicas y normas de producto. Entonces, estas normas hay una gran parte que son aplicables a todas las empresas. No todas las normas son obligatorias en todos sus puntos para todas las empresas. Eso sí es importante aclarar. Hay normas, por ejemplo, aquí pusimos las normas básicas de cumplimiento que ya hemos estado realizando este análisis con algunas de nuestras empresas respecto a qué normas les pudieran aplicar y, por ejemplo, las oficinas que suelen tener menos implicaciones o
riesgos de seguridad y salud en el trabajo, porque es un ambiente y actividades más controladas, les resultan aplicables entre 12 y 14 normas. Entonces, sí es importante tener identificados estos puntos porque en cuanto nos llegue una inspección técnica, una inspección sobre la norma 030, la norma 030 es como el listado, el checklist de cumplimiento de todas las normas que nos resulten aplicables. Entonces, aquí, por ejemplo, pusimos las más no fáciles de cumplir, pero son como las de cajón, las que tenemos más controladas y requieren una implementación documental importante que está dentro de nuestro control, que es la norma 01 de edificios locales e instalaciones, la 02 de prevención y protección contra incendios. Estas no es que sean tan documentales, pero sí son de cajón, de las más básicas que nos piden. La 019 de comisiones de seguridad y higiene, esa sí es un poco más documental. La 026 de colores y señalética. La 030, que es la de servicios preventivos de seguridad y salud, y prácticamente es un checklist de todas las normas que nos resulten aplicables a nuestro centro de trabajo. La norma 035 de factores de riesgo psicosocial, que esa seguramente ya la conocen y ya han de estar un poquito más familiarizados con ella. La norma 036, parte 1, porque va a haber parte 2, respecto a los factores de riesgo económico, ¿no? Todas las normas oficiales mexicanas, cuando se publican o cuando las buscamos en internet, aparecen un cuadrito en donde recapitulan todas las obligaciones que tiene el patrón. Señala cómo debe de dar el cumplimiento y pues a qué punto de la norma estamos dando cumplimiento con esa actividad o esa obligación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en Prepar es extraer esa tablita en donde señalamos una por una las obligaciones que tiene que cumplir el patrón y hacemos un plan de trabajo en el que desarrollamos todos los documentos o las evidencias de cumplimiento para implementar cada una de estas actividades, ¿no? Entonces, tenemos un plan de trabajo bastante ya desarrollado y este servicio nuevo que les platicaba Fanny, aprovechando el espacio para hacer nuestro comercial, este servicio justo el objetivo es identificar, es hacer como un simulacro de inspección. Afortunadamente hemos podido trabajar con asesores especialistas en la materia, con mucha experiencia en las inspecciones que lleva a cabo la Secretaría. Entonces, claro que nos hemos aprovechado de esta oportunidad para robustecer el cumplimiento de nuestras empresas y que nuestras empresas sepan con este simulacro cómo deben de dar cumplimiento a ciertas normas. ¿Por qué? Porque la norma nos dice una actividad muy específica, pero a veces por criterios de inspectores, pues nos lo piden de manera diferente. ¿Qué hemos descubierto en estas jornadas de implementación? Que importa muchísimo cómo denominamos los documentos. Se nota muchísimo también cuando una empresa tiene implementado todo este cumplimiento en papel y cuando realmente lo vive, ¿no? Cuando realmente hace las verificaciones, hace las capacitaciones y da todo el cumplimiento a las normas como las normas tienen la intención de que se realicen, ¿no? Principalmente, como saben, nosotras somos muy preventivas, entonces realmente nuestro enfoque al implementar este servicio y que ustedes conozcan las normas es minimizar riesgos. Todas estas normas están vinculadas a la minimización de un riesgo que se puede presentar en nuestro centro de trabajo. Y aunque parezca un poco exagerado, realmente son medidas que tenemos que tomar al interior de la empresa para reducir riesgos de trabajo, para reducir alguna falla en nuestras instalaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, una que puede que no suene tanto es la de sustancias químicas, pero aunque tengamos solo sustancias químicas en pequeñas cantidades y específicas para
de la oficina, tienen que tener un tratamiento y un etiquetado y tienen que estar lejos, por ejemplo, de la comida, tienen que tener ciertos cuidados que no pues solo nos benefician a nosotros como empresa al implementarlo, ¿no? Porque de esta manera podemos reducir riesgos y por ende, pues garantizar la seguridad de nuestros trabajadores, que eso es el objetivo de las normas. Entonces, no les quiero platicar 3 horas de las NOMs. ¿Qué es lo que tienen que saber? Uno, que son obligatorias para todas, no significa que en todas sus disposiciones sean obligatorias para todas las empresas, pero seguramente sí habrá una que otra disposición a la que le tengamos que poner atención y que seguramente tenemos que ubicar muy bien por este tema que nos platicaba Fanny de las inspecciones. Número 2, existe un identificador de normas aplicables que señala la autoridad. En la página de la Secretaría hay un programa de autogestión en donde tú puedes identificar tus propias, las normas que te resultan aplicables. Esto lo podemos hacer, sí, pero sí se tiene que hacer con pues algún especialista que realmente nos ayude a entender el cuestionario, porque hay preguntas muy fáciles en donde nos preguntan si nuestros trabajadores desarrollan sus actividades a ciertos grados centígrados y eso lo podemos saber fácilmente, pero hay otras preguntas muy técnicas donde nos habla sobre el mobiliario y cuánto del mobiliario que tenemos es inflamable para saber qué grado de riesgo de incendio tenemos. Entonces, esas cosas que son un poquito más técnicas, sí vale la pena verlo con alguien experto en el tema para no tener cumplimiento de más ni de menos, sino el que es necesario, ¿no? Entonces, esto sí nos ha dado mucha luz con otras empresas, porque, ¿qué es? ¿Cuál es el tercer punto al que iba? La implementación de las normas no es que sea difícil, sino que pues sí lleva su tiempo, ¿no? Estas normas, no la mayoría, pero tienen un buen porcentaje de implementación documental, es decir, de documentos internos que nosotros desarrollamos en la empresa, pero también hay algunas normas que implican el involucramiento de una unidad verificadora. Entonces, de proveedores especializados que nos hagan un estudio de iluminación, que nos hagan un estudio de cargas eléctricas, etcétera, etcétera. Y pues esto es, a final de cuentas, una inversión. Entonces, también nos hemos dado la tarea de crear un plan de trabajo con un caminito muy particular y llevadero para precisamente poder presupuestar estas inversiones de manera que también sea algo muy viable para la empresa, ¿no? Entonces, ese era el tercer punto. Y el cuarto es, pues, que las normas, que ya lo habíamos comentado, que las normas son una extensión a la ley al final de cuentas. Entonces, son obligatorias para nosotros, pero también nos empujan, a nosotros nos gusta ver el cumplimiento legal laboral como en niveles. Así una vez me lo explicó la licenciada Maggie y así fue como me quedó a mí súper claro que tenemos el nivel primaria de implementación básica, en donde tenemos que revisar contratos, tenemos que estandarizar nuestras relaciones laborales, ¿no? Tener lo suficiente para poder enfrentar una inspección local ordinaria. Pero el nivel 2 de cumplimiento, el nivel secundaria, por decirlo así, pues ya es donde entran las NOMs, ¿no? Donde entramos a un cumplimiento técnico mucho más específico, que tiene también sus beneficios, pero también tiene sus retos. Entonces, ya tenemos que tener cierto conocimiento y un poco más dominado el nivel primaria, ¿no? Y el nivel preparatoria, pues ya serían cumplimientos un poco más específicos respecto a tendencias internacionales, pues todo este tema de sostenibilidad. Bueno, preparatoria y universidad ya son así como todas estas tendencias internacionales, todo este camino de sostenibilidad al que nos están empujando a las empresas y que tiene todo que ver con el trabajo decente, con derechos humanos. Van a ver, ahorita son normas
suenan muy técnicas, pero se viene la norma de teletrabajo, la 037, que ya está cocinándose. Hay una norma mexicana, no oficial todavía, pero hay una norma mexicana 025 de igualdad laboral y no discriminación, que también van a convertir en un capítulo de la ley o en otra NOM respecto a justo el cumplimiento que se debe de tener para garantizar espacios libres de acoso y de hostigamiento, etcétera, etcétera. Van a haber más regulaciones respecto al trabajo forzado, el trabajo infantil, y son temas que tenemos que estar en los que tenemos que estar capacitándonos y tenemos que dar un cumplimiento, ¿no? Para estar en orden con la ley. Entonces, recapitulando nada más lo que señalaba Fanny, es muy importante, hemos notado que ha sido muy importante el tema de la capacitación de las personas que atienden inspecciones, porque nos ha pasado también que algunos inspectores no se quedan con solo la entrega de documentos, sino nos preguntan respecto a cómo hemos implementado la norma, nos preguntan sobre políticas, por ejemplo, nos pasó en la de riesgos psicosociales, que nos preguntaban sobre nuestros compromisos en favor de los riesgos psicosociales, y pues la persona decía, aquí está la política. Pues sí, pero ¿dónde está la responsabilidad que tiene la empresa? ¿O dónde está la evidencia que generan? Etcétera, etcétera. Pues si no sabemos contestar ese tipo de preguntas, pues incumplimiento, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros estemos un poco más familiarizados, no solo con la entrega de los documentos, sino saber qué nos están preguntando y entender la trascendencia de por qué nos lo están pidiendo, ¿no? Entonces, respecto de las normas, es prácticamente todo lo que quería que supieran. Me voy a apurar un poquito para a platicarles también de la legitimación de contratos colectivos, que seguro también es un tema que habrán estado escuchando últimamente, respecto a pues este proceso que ya tendríamos que tenerlo, si es que queremos legitimar, antes del 1 de mayo de este 2023. Entonces, les voy a hablar un poquito de los antecedentes, no les voy a dar una clase de historia, pero sí quería que supieran de dónde viene esta reforma. Y todo comenzó un día en el que México firmó el convenio 98 de la OIT, que tiene por objetivo fomentar la libertad sindical, ¿no? Así como, o sea, este fue uno de los principales móviles de nuestros legisladores para incluir este nuevo proceso de legitimación y de la constancia de representatividad, que también les voy a platicar en nuestra ley, y para cambiar este tema de el derecho de asociación de nuestros trabajadores. Pero también un punto importante, aparte de la firma de este convenio o de la ratificación de este convenio, fue el TEMEC. Entonces, en 2019 hubo una reforma importante a la ley laboral que incluía este tema de el nuevo procedimiento que ya nos platicaba Eli respecto a este tema de legitimaciones del contrato colectivo y de cómo deberían de regularizarse o regularse los sindicatos. Entonces, también se crearon nuevas autoridades, como es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que hoy en día es el encargado de sustanciar los procedimientos de conciliación, registrar los contratos colectivos de trabajo, entre otras actividades, pero para el fin de esta exposición son los que nos interesa saber. Entonces, si le podemos dar el siguiente, Fanny, gracias. ¿Cuáles son los compromisos que tomó México en materia laboral? Pues libertad de asociación, con la firma del TEMEC, libertad de asociación y reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, creación de órganos independientes para registrar temas sindicales, un sistema de verificación de las elecciones de los líderes sindicales, la implementación de tribunales laborales, la legitimación de los contratos colectivos, los mecanismos para revisiones salariales y condiciones laborales de contratos colectivos, y que nuestros contratos colectivos y los estatutos de los sindicatos sean públicos. Entonces,
como saben, los sindicatos son organismos que son creados para proteger a los trabajadores, se han asociado a trabajadores para luchar por sus derechos, porque han sido históricamente una clase que ha sido, que en su principio fue un poco oprimida por los empresarios, ¿no? Entonces, el objetivo de esta figura de los sindicatos era justo contrarrestar este poder, que los trabajadores se organizaran para exigir sus derechos y pues así llegar a acuerdos que beneficiaran tanto a las empresas como a los trabajadores. Este es el objetivo de los sindicatos y esta es una realidad que no se vivía al 100% en México. En México había sindicatos que no conocían a los trabajadores y esto ha sido por una serie de también prácticas no tan leales que tenían algunos sindicatos, por la facilidad que tenían de emplazar algunas empresas, pues también hay sindicatos que realmente no representaban a los trabajadores y firmaban con empresas para someterlas a una negociación muy unilateral, ¿no? Entonces, esto provocó que existieran los sindicatos blancos o de protección y pues seguía sin haber representación de parte de los sindicatos para los trabajadores. No en todas las industrias, cabe mencionar, hay industrias que tienen sindicatos reales, con representación real y que fungen como deben de fungir los sindicatos. Pero la gran mayoría no funciona de esta manera y para nuestros socios comerciales, principalmente Estados Unidos y Canadá, ha sido muy... una práctica que hasta podríamos decir un poco anticompetitiva, porque México es un país en donde se ha invertido en mano de obra por estos estándares laborales que no hemos podido subir o que no hemos podido equiparar con nuestros socios comerciales, ¿no? Específicamente México y Canadá nos dice, México, pues está bien que invirtamos en mano de obra contigo, pero pues sí necesito que seas un poco más competitivo y eso incluye, aunque sé que es incrementar los costos, pues tú tienes que elevar tus estándares laborales para garantizar que tus trabajadores vivan o mejoren su calidad de vida. Entonces, no puedo entender que tenga sindicatos que no conocen a sus trabajadores si su objetivo es proteger a los trabajadores. Entonces, tenemos que hacer modificaciones ahí. Es por eso que llega esta reforma en donde nos presentan este proceso de legitimación de contratos colectivos para, pues, un poco limpiar nuestro padrón de sindicatos y que se queden realmente los sindicatos que sí representan a nuestros trabajadores. Aquí, por ejemplo, les vamos a hablar de la legitimación del contrato colectivo y de la constancia de representatividad, que por el momento son como los dos procesos que tenemos en la mira, pero realmente la ley también reformó la forma en la que tenían que elegir incluso su comité, los sindicatos y el registro que deben de llevar a cabo ante las autoridades y la actualización de sus estatutos, etcétera, etcétera. Entonces, hay sindicatos que entienden el cambio de este paradigma y de esta realidad sindical y hay sindicatos que saben que ya se acabó su modelo de negocio y tiraron la toalla, van a cobrar su última cuota y van a desaparecer. Hay sindicatos que van a hacer la lucha por llegar a este nivel de representación y hay sindicatos que siempre han tenido esta representación y por ende pues este proceso solo ha sido un trámite para afianzar su representación, ¿no? Entonces, anteriormente, a lo mejor no han escuchado mucho de las constancias de representatividad, pero sí de la legitimación del contrato colectivo. Como sabrán, la legitimación del contrato colectivo pues tiene por objetivo ratificar, por decirlo así, el contrato colectivo que ya existe en la empresa. Para tal efecto, pues necesitamos tener un contrato colectivo ya registrado, ¿no? Este proceso justo va sobre los contratos colectivos que ya existían. Entonces, si no tenemos un contrato colectivo,
actualmente no podemos hacer la legitimación del contrato colectivo. O si tenemos un contrato colectivo, pero no es la versión y registrado y todo, pero no es la versión que queremos legitimar y que permanezca durante estos 2 siguientes años, entonces tampoco podemos legitimar el contrato colectivo. La legitimación va sobre el contrato colectivo que ya se discutió, que ya se negoció y en el que están de acuerdo sindicato y empresa. Entonces, una vez que, bueno, como ya tenemos un contrato colectivo, lo que hace falta con y a lo que nos invita la autoridad desde 2019, para lo cual nos dio 4 años, pues es esta ratificación, ¿no? Con los trabajadores, en los que los trabajadores pues votan por regirse por ese contrato o no regirse por ese contrato. Desde que salió el protocolo para realizar este procedimiento han habido algunos cambios. Nosotros en Prepal hicimos este ejercicio para saber cómo iba a ser con nuestros clientes y han ido puesto controles que inicialmente no se tenían, como por ejemplo la conformación de la comisión electoral, que es conformada igualmente por trabajadores para garantizar que toda la votación sea libre y justa, como deben de ser todas las votaciones. Por ejemplo, también antes nos legitimábamos con la mayoría de trabajadores, pero ahora necesitamos aparte de la mayoría, bueno, la mayoría y los trabajadores que no asistían pues no se contaban, pero ahora cada trabajador que no asiste a votar es un voto en contra, que anteriormente no era un voto en contra, era un voto anulado. Entonces, ese tipo de puntos han ido ajustando la autoridad para tener más control sobre estos procedimientos y pues a grandes rasgos en lo que consiste el procedimiento es identificar principalmente a los trabajadores con derecho a voto, conformar la comisión electoral y registrar la información del contrato colectivo, del sindicato, de los trabajadores en la plataforma que la autoridad nos ha señalado para tal efecto, para descargar nuestra convocatoria, nuestra acta de resultados y nuestras boletas de votación, en las cuales, pues, cuando llega el momento de la votación, los trabajadores votarán que sí o que no, lo depositan en urnas, como lo hacemos con el INE, y cuando terminan de votar, las leemos todas, las contamos y registramos los resultados en el acta de resultados, que de nuevo subimos a la plataforma y si todo está conforme a lo que debe de ser el procedimiento, obtenemos nuestra constancia de legitimación. Durante este proceso, ¿qué más pasa? Nosotros tenemos que entregarle una copia del contrato colectivo a nuestros trabajadores. En la mayoría de las empresas hemos tenido precisamente que hacer esta conjunción de presentar el sindicato a los trabajadores y pues explicarles de qué va todo este procedimiento, que conozcan el contrato colectivo y ya que voten si están a favor o en contra. Para esta votación está presente un funcionario de la Secretaría que garantiza que todo este proceso se lleve a cabo de una manera transparente, y en ocasiones también se puede involucrar un notario, pero obviamente es un poco, requiere una inversión pues importante. La intervención de un funcionario pues es gratuita. ¿Qué tenemos que considerar respecto a si hacer o no hacer? Bueno, voy a pasar a ese punto un poquito más adelante. Les voy a platicar antes de la constancia de representatividad, que pues es un proceso un poco similar a la legitimación del contrato colectivo. La constancia de representatividad tiene por objetivo obtener el registro de un contrato colectivo. Entonces, este trámite aplica cuando nosotros no tenemos un contrato colectivo vigente o registrado, y comienza con la identificación de trabajadores con derecho a voto también, pero el sindicato tiene que obtener el 30% de la firma de los trabajadores pues que son sujetos a ser sindicalizados, ¿no? Entonces, esto es positivo o negativo dependiendo de cómo lo queramos ver, porque si tenemos 10 trabajadores con 3 que
con 3 firmas que recaben ya nos pueden sentar a negociar con ellos, pero pues si tenemos muchos trabajadores, pues es un poco más difícil, ¿no? Hay algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta, también respecto a la constancia de representatividad. Casi el tema de la votación es el mismo. Nosotros también nos registramos en la plataforma, conformamos una comisión electoral, llevamos la logística al día del evento, y obtenemos o sea, el objetivo final es obtener el registro del contrato. ¿Qué tenemos que recordar aquí? Estos procedimientos son responsabilidad del sindicato, no de la empresa. Nosotros nos hemos involucrado porque hemos estado más interesados siempre, bueno, no siempre, pero hemos estado más interesados en cumplir por este tema comercial, pues de presión de las autoridades, porque estamos acostumbrados a cumplir la ley, pero realmente este es un proceso que debería de llevar 100% el control del sindicato en relación con sus trabajadores o los trabajadores que pretende con los que pretende tener representación, ¿no? Entonces, muchas de nuestras empresas nos han preguntado, es que sí tengo que legitimar, no tengo que legitimar, que ahora sí, Fanny, si me ayudas con la siguiente. La ley señala que todos los sindicatos deben de revisar el contenido de sus contratos colectivos, o sea, hacer este proceso de legitimación en un plazo no mayor a 4 años posteriores a la entrada en vigor. Es decir, este 1 de mayo ya se cumplen los 4 años que nos señaló la reforma de la ley desde el 2019. Realmente han sido pocos los procedimientos que se han llevado a cabo de cerca de 500,000 empresas que tenemos en México, si no es que más. Realmente solo han habido 12,000 contratos, bueno, casi 13,000 contratos colectivos legitimados, y el efecto que tiene el no legitimar es que se acabe el contrato colectivo. Sí, como patrón tenemos que garantizar o mantener las mismas prestaciones que veníamos ofreciendo a nuestros trabajadores, pero un contrato colectivo pues ya no existe. Entonces, ¿qué pasa si no tengo contrato colectivo? Ya no está tan fácil como antes que un sindicato llegue y nos emplace a huelga para firma de contrato y nos siente a negociar. Para realizarlo, tienen que tener esta constancia de representatividad que les platicaba, que pues para supuesto, pues sí, tienen que ir a conocer a los trabajadores, tienen que ir a presentarse, tienen que ir a convencerlos y a explicarles qué van a hacer por ellos para obtener su firma. Entonces, ni los trabajadores estamos acostumbrados a vivir esta realidad sindical en la que nos tenemos que conformar pues a la directiva del sindicato, tenemos que reunirnos, tenemos que dar nuestra cuota sindical, etcétera, etcétera. Realmente hay muchos trabajadores que no buscan ser representados y, como les platicaba, hay sindicatos que sí están haciendo su luchita por apegarse a este nuevo procedimiento, y hay sindicatos que saben que el modelo que traían no es igual, entonces han decidido cobrar su última cuota y terminar su organización. Entonces, ¿cuándo sí o cuándo no legitimar? Primero tendríamos que revisar la industria en la que estás. Hay industrias que tienen sindicatos con representación real, en la que los trabajadores están acostumbrados a ser representados por un sindicato y no tenemos, es mejor entrar en una negociación más bilateral, en la que estemos en igualdad de condiciones con la otra parte, a que llegue un sindicato ya con su constancia de representatividad y nos siente a negociar un poquito a la fuerza. Entonces, sí tenemos que identificar cuáles son las probabilidades en nuestra industria de que llegue otro sindicato, o de que si no tenemos sindicato nos llegue un sindicato. Esto lo podemos monitorear a través del clima laboral de la empresa. Sabemos cómo, escuchando a nuestros trabajadores, sabiendo si es de su interés organizarse, si están contentos con las prestaciones de la empresa, o en general, si tienen alguna inconformidad,
si se sienten escuchados y sienten que la empresa soluciona los temas sin necesidad de la intervención de un sindicato, es muy probable que los trabajadores no quieran organizarse o afiliarse a un sindicato. Pero si no es así, si los trabajadores están inconformes, si sienten la necesidad de protegerse porque la empresa no los escucha, es más probable que se organicen y se afilien a un sindicato, ¿no? Entonces, ¿qué otras razones les hemos dado a nuestros clientes para sí o no legitimar? Un punto importante que hemos estado tomando en cuenta es también en la cadena de suministro, tanto de sus clientes o de sus proveedores, qué papel tienen y quiénes de sus partes interesadas podrían solicitar esta constancia de legitimación. Como les platicaba, este proceso tiene mucho que ver con la firma del TEMEC y por ende con los acuerdos comerciales que ha tomado México. Y esto implica pues que las empresas también empiecen a voltear a ver a las empresas mexicanas que son parte de su cadena de suministro y empiecen a pedirnos que elevemos nuestros estándares laborales. Entonces, esto es un punto que también tendríamos que tomar en cuenta para determinar si legitimamos o no. Que de nuevo, la obligación es del sindicato y pues realmente la libertad sindical implica que el trabajador decida afiliarse al sindicato A, afiliarse al sindicato B o no afiliarse a ningún sindicato. Por eso es que en ocasiones, ya analizando todo el contexto, resulta que hay empresas que no requieren por protección legitimar o llevar a cabo este proceso de constancia de representatividad con sus trabajadores o con el sindicato. Algo más que les quiero señalar antes de cerrar la presentación es el hecho de que hayamos legitimado un contrato colectivo no significa que no pueda llegar otro sindicato a, pues, querer representar a nuestros trabajadores, ¿no? Este proceso de la constancia de representatividad realmente nos puede pasar en cualquier momento, tengamos o no legitimado un contrato colectivo. Claro que desincentiva a otro sindicato saber que ya existe un sindicato en la empresa, pero realmente sí pueden pelear por la titularidad de los contratos colectivos si el sindicato B tiene mayor representación, por ejemplo, el 35% de representación cuando el sindicato A tiene apenas el 30%, ¿no? Entonces, son temas que vamos a seguir monitoreando. Es un cambio relevante en el tema de cómo se vive en el día a día la vida sindical en México y seguramente vamos a estar viendo en los siguientes años qué tan parecido sigue siendo al esquema que llevamos actualmente. Sin embargo, el objetivo para donde nos está llevando la comunidad internacional y por ende nuestras autoridades es a vivir una negociación, a vivir una libertad y garantizar una libertad sindical para nuestros trabajadores. En donde sí tengan una representación y puedan organizarse para lograr objetivos juntos. Si volteamos a ver a nuestros países vecinos, Estados Unidos y Canadá, sus sindicatos tienen aplicaciones, tienen programas de beneficios, les consiguen seguro dental que suele ser caro y que no lo incluyen allá en los seguros de Estados Unidos y Canadá y les consiguen prestaciones. Tienen todo un paquete de prestaciones que empiezas a conseguir una vez que te afilias a ellos. Tienen redes sociales, tienen mucha más estructura y organización que nuestros sindicatos actuales o la mayoría, y para allá es donde nos quiere llevar. Entonces, ¿van a seguir habiendo cambios o vamos a seguir ajustándonos a cómo se aplica realmente? Probablemente sí, pero tampoco es algo que nos deba de dar miedo, sobre todo si tenemos una buena relación con nuestros trabajadores y si estamos ahí en una estira y afloja, pues también es importante que empecemos a monitorearla y a tratar de acercarnos y pues ejercitar este músculo que vamos a seguir necesitando en el futuro. Entonces, como tal, creo que es todo lo que quería compartirles de mi parte. Muchas gracias. Sí, me parece que sí son todas las diapositivas. Pues
Les agradecemos su tiempo. Creo que podemos tener unos 5 preguntas. Así que déjenme revisar si... Permítame un momento. ¿Cuáles son las que tenemos en el chat? Para poder dar lectura y si no, a alguien más que quiera abrir su micrófono o que quiera anotar sus preguntas, con todo gusto. Digo, no tenemos preguntas, así que no sé si alguien quiera aprovechar estos 5 o 10 minutos para abrir micrófonos, para ver preguntas. Ya sabemos que seguramente en lo particular algunos de ustedes nos buscarán, pero no queremos dejarlos con dudas en este momento. Voy a dar un minutito para ver si alguien quiere anotar algo o, en todo caso, levantar su mano o abrir su micrófono con todo gusto. Pues creo que no hay preguntitas. Creo que fuimos bastante claras, compañeras. Excelente. Muchas gracias. Hola, Ana. Mucho gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias por toda la información. Es útil. Sin duda, bueno, pues ya luego te contacto yo vía individual. Ya lo sé. Para algunas cosas, pero sí nos queda claro sobre lo que hay que seguir trabajando y sobre todo cómo podemos estar preparados, que esa es la parte que ahorita me quedo yo, cómo vamos a prepararnos para recibir, si es que recibimos alguna visita, desde qué decirle al vigilante, qué decirle, qué hacer si no estamos, quién va a atender si llegan en una hora que no estamos el representante legal o alguien que tenga competencia. Pues todavía hay cosas que seguir afinando, pero muchas gracias, muy ilustrativo todo. Muchas gracias por tu tiempo y gracias por tus comentarios, como siempre, Ana. Pues bueno, si no tenemos más comentarios, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la preferencia y pues saben que estamos en contacto y a sus órdenes para lo que necesiten. Que tengan una muy bonita tarde y muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.